Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos una vez más a la semana en tecnología. ¡Vamos allá! La semana en tecnología. Samsung e Intel presentan el nuevo PC deslizable. En los últimos tiempos hemos visto cómo han ido apareciendo portátiles con pantallas plegables. El Asus ZBook 17 Fold OLED y el Lenovo ThinkPad X1 Fold. Son fantásticos, caros y muy prometedores, pero quizás las pantallas plegables no sean la solución que el mercado busca. Ahí es donde Intel y Samsung se han unido para crear una nueva propuesta. El prototipo mostrado por el CEO de Samsung es un PC singular que pasa de ser una tableta de 13 pulgadas a una pantalla de 17 pulgadas. Intel lleva tiempo experimentando con distintos formatos que plantean la evolución de los PCs y portátiles tradicionales. Parece que la tecnología está preparada. Y ahora solo queda por ver si algún fabricante se anima y anuncia productos que la aprovechen. La inteligencia artificial DALL-E ya está disponible gratis. Una de las inteligencias artificiales más avanzadas abre sus puertas a todo el mundo. DALL-E recibe su nombre del pintor español Salvador Dalí y es capaz de convertir cualquier texto en imágenes. Cualquier cosa, por extravagante o imposible que suene, DALL-E lo convertirá en un dibujo o una fotografía. Posee una serie de filtros que impiden que puedas crear imágenes sexuales o con contenido violento. Es capaz de quitar objetos de una foto o cambiarlos por otro, y lo hará respetando aspectos como la profundidad, sombras, iluminación, etc. También puede pedirle que cambie el estilo artístico de una obra o que se base en ella para crear otra imagen. Una auténtica revolución visual que apenas acaba de nacer. No podía quedarme solamente con la información, así que decidí poner a prueba la plataforma. La primera que probé fue un plátano bailando bajo una lluvia de gatos y el resultado fue este. Luego le dije que me generara lo mismo pero de manera realista. También tiene un botón que se llama Sorpréndeme y me apareció un jugador de baloncesto encestando en una explosión de una nebulosa en estilo impresionista al óleo. Mario Bros y Luigi jugando Sega en un submarino. Mario Bros y Luigi jugando Sega. Mario Bros montado en un caballo. Honestamente los resultados no son para nada lo que me esperaba. Así que para mí, la supuesta revolución visual no la veo. Aunque al ser gratuita puede llegar a ser muy divertida. La cuenta gratuita te ofrece 50 créditos gratis y 15 créditos más cada mes. Siguiendo en la línea de la inteligencia artificial, hay una web de acceso abierto a cualquier usuario que es capaz de crear Pokémon a partir de palabras, atreviéndose incluso a convertir personajes famosos en estas criaturas. El funcionamiento es bastante sencillo. Tan solo tenemos que introducir la palabra, intentando siempre que ésta se corresponda con algún personaje conocido. No es la inteligencia artificial más útil, pero sí que podemos divertirnos un rato con ella. Aquí les dejo unos ejemplos de la búsqueda que hice. Elon Musk, Steve Jobs, y mi papá buscó a Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam. Les dejo en la descripción los enlaces a la página de inteligencia artificial para que jueguen un rato. Google anuncia el cierre de Stadia, su servidor de juegos en la nube. Tras 3 años de su lanzamiento, Stadia no logró hacerse un hueco en el mundo de los videojuegos vía streaming. Y ahora el servicio empieza su proceso de despedida. Google ha anunciado que reembolsará todas las compras de hardware de Stadia realizadas a través de Google Store y todas las compras de juegos y contenido adicional realizadas a través de Stadia Store. Los jugadores, por su parte, seguirán teniendo acceso a la biblioteca de juegos y podrán utilizar el servicio hasta el 18 de enero de 2023.
Evation acaba de completar con éxito el primer vuelo de un avión totalmente eléctrico. La demostración fue breve, pero ha permitido demostrar los avances en su proyecto y recabar datos para perfeccionar el modelo. Voló durante 8 minutos a una altitud de algo más de 1 kilómetro. La experiencia fue breve, pero anima a la compañía a hablar del éxito de la maniobra e incluso un vuelo histórico. La aeronave incorpora 2 unidades de propulsión eléctrica y tiene una capacidad de carga máxima de unos 1100 kilos, que le permitiría transportar hasta 9 pasajeros, además de 2 tripulantes. Google Maps permitirá navegar por el interior de los edificios. Quieren ofrecer una experiencia más visual e intuitiva, y la vista Street View es la mejor para ello. Una experiencia que por el momento solo estará disponible en unas pocas grandes ciudades. La vista inmersiva permitirá adentrarse en los principales lugares y ver cómo son por dentro. Su funcionamiento será equivalente al actual de Google Street View, pero en vez de moverse por las calles, podremos hacerlo por los pasillitos. Durante los próximos meses, esta vista inmersiva estará disponible en las principales ciudades, empezando por Los Ángeles, Nueva York, Londres, San Francisco y Tokio. Tesla presentó su prototipo de robot humanoide Optimus. El robot mostró cómo funcionan algunas de sus articulaciones. Avanzó con paso rígido por el escenario. Saludó y protagonizó un breve baile que puso a prueba su estabilidad. El objetivo de Tesla es acabar desarrollando un robot humanoide útil lo antes posible, que puedan fabricarse millones de unidades y comercializarlos a un coste muy inferior al de un vehículo, concretamente menos de $20,000. Los planes de la compañía pasan por probar los dispositivos en sus propias fábricas y tantear su capacidad como trabajadores. Ya nos quedamos sin trabajo en el futuro. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.